¿Qué pasa, gente? Bienvenidos a un nuevo vlog al canal. Vamos con un vlog de fin de semana, que tenemos un curso hoy por la tarde que dura hasta el domingo y os cuento un poco las sensaciones. Vamos. La formación empieza hoy viernes de 3 a 8. Estamos ahora a punto de entrar, es aquí en la zona de Balmes. Y al final del día os cuento lo que dimos un poco hoy y lo que fuimos aprendiendo. Y os comento un poco también cómo funciona la formación en fisioterapia una vez acabas. Pues primer día del curso acabado y os comento 3 cosas que fuimos aprendiendo hoy. El curso es de prescripción de ejercicio terapéutico en pacientes con dolor. Lo organiza la clínica Fisionum. El profesor que lo da es Álvaro Rodríguez, fisio, investigador y docente, con muchos años de experiencia y que la verdad un crack, está aportando muchísimo. Y os comento 3 cosas que vimos hoy. En primer lugar, hice una introducción sobre el dolor y los tipos de dolor que hay, que son 3. Que está el dolor nociceptivo, luego tenemos el dolor neuropático y el dolor nociplástico, ¿vale? Hay 3 tipos de dolor que según el paciente tenemos que clasificar en estos 3 grupos principalmente. El dolor nociceptivo es aquel dolor más típico, digamos, dolor musculoesquelético, dolor agudo que mejora con el movimiento, que es muy localizado, características de un dolor más o menos común. Luego tenemos el dolor neuropático, que es el que está asociado a una lesión nerviosa del sistema nervioso central, por ejemplo, un daño en algún nervio que puede causar alguna parestesia, quemazón, sensación de calambre. Y luego el dolor nociplástico es aquel que no está asociado a ningún daño y es decir, que hay una alteración del sistema nervioso central que produce esa sensación de alarma y de dolor. Y también dividimos el dolor en 2 principales grupos, dolor agudo y dolor crónico. El dolor crónico es aquel que dura entre 3 y 6 meses y el dolor agudo es el que dura menos de 3 meses. Luego el punto 2 es el que vimos a mitad de la tarde, que fue una práctica sobre una técnica de ejercicio, un instrumento que se usa, que es el BFR, el Blood Flow Restriction, que es restricción del flujo sanguíneo, ¿vale? Esto es un aparato, una máquina que es similar a cuando te miden la presión, ¿vale? Que se puede poner aquí en el brazo o en la zona de la cadera, ¿vale? Esta técnica consiste en restringir el flujo sanguíneo y que la musculatura de la zona, las articulaciones, trabajan con menos oxígeno y con menos sangre. Entonces hace que el músculo trabaje más y las ganancias de fuerza sean mejores. Y nos da beneficios para ganar fuerza, para trabajar sin dolor y para que las articulaciones y los músculos mejoren su estado y su función. Y por último nos hizo una introducción a la prescripción de ejercicio que veremos mañana y pasado en más profundidad, que es tener en cuenta diferentes parámetros como por ejemplo la repetición máxima, el RPE, que es el esfuerzo percibido cuando haces alguna actividad, y la frecuencia cardíaca máxima, que también nos ayuda a cuantificar el ejercicio que queremos darle al paciente. Ahora se está demostrando que hay un concepto que es el MET, que es el gasto metabólico que gastas en reposo. Haciendo una estimación por diferentes tablas, pues también puede ser una de las mejores opciones para cuantificar la dosis que le queremos dar a nuestro paciente para que trabaje en su lesión o en su dolor. Así que nos quedamos con estos 3 conceptos de este primer día viernes y mañana volvemos por allí para la clínica, intentaré grabar algo dentro y mañana tenemos de 9 a 8 jornada intensa y os cuento también al final del día las sensaciones. Sábado, 9 de la mañana y comenzamos el segundo día de formación.
Pues segundo día del curso acabado, hoy día intenso, estuvimos de 9 a 8 con una horita más o menos para comer y os cuento un poco lo que vimos hoy. Hoy sobre todo nos centramos un poco más en cómo aplicarlo a la práctica, poniendo casos clínicos para contestar en grupo, para hacer un poco el razonamiento y la prescripción de ejercicio. Y finalmente por la tarde estuvimos viendo sobre todo dolor cervical y dolor lumbar. En el dolor lumbar podemos diferenciar principalmente tres tipos, que puede ser un dolor discogénico, que es decir, el disco entre las vértebras es el que está afectado. Luego tenemos un dolor vertebrogénico, que puede ser un dolor de la propia vértebra encima de los discos. Y luego tenemos un dolor facetario, que es de las facetas articulares que están al lateral de cada vértebra. Entonces, dependiendo del dolor que sea, hay unos síntomas que puede causar al paciente. Por ejemplo, un dolor discogénico, hay más dolor cuando hay una flexión, cuando está sentado, posiciones en las que se agacha y sube. Y en un dolor, por ejemplo, vertebrogénico o facetario, molesta más a la extensión, al estar de pie. Otro punto importante que también hablamos fue que para producir la hipoalgesia por el propio ejercicio, tiene que haber un mínimo de fatiga. No puede ser que el paciente haga el ejercicio y no sienta nada al finalizar las series o las repeticiones. Tiene que haber un mínimo de exigencia, que al final del ejercicio note una fatiga, note un poco de ardor muscular, una pequeña molestia que pueda parecerse a su dolor, pero siempre y cuando en la escala EVA, que es la que nos mide del 1 al 10, el dolor, siendo 10 un dolor máximo y 0 nada de dolor, pues en torno a un 3, 4 podemos llegar hasta ahí, incluso 5. Más de eso, no. Y en cuanto a ejercicios para lumbar y para cervical, en lumbar estuvimos hablando de la sentadilla, el peso muerto, la extensión lumbar, que son ejercicios que hay gente que los puede considerar incluso ejercicios peligrosos o dañinos, pero al contrario, son los ejercicios que más evidencia tienen y que más nos ayudan a mejorar el dolor, porque engloban grupos musculares muy grandes y que son ejercicios muy buenos. Así que siempre intentar introducirlos en los pacientes. Y luego también hicimos valoración de la sentadilla, que la sentadilla profunda, cuando bajas hasta el suelo en posición de cuclillas máxima, es la que produce mejor ganancia en fuerza muscular y mejores resultados. Así que si hacéis sentadilla, intentar bajar hasta abajo del todo. Y luego estuvimos también practicando con el stabilizer, que es una máquina, es como una almohadilla que tiene una presión y que, por ejemplo, la puedes usar en la cervical o en la lumbar para trabajar sobre todo un poco la activación de la musculatura, y que, por ejemplo, en cervical la pones aquí detrás del cuello, tú estás tumbado boca arriba y con el cuello aprietas hacia abajo, generando una retracción del cuello y generas esa presión en el aparato. Y así también puedes trabajar, que el paciente vea cómo se activa la zona y protocolizar un poco los ejercicios para ir haciendo con él o la paciente. Hacía tiempo que no grababa así un vlog hablando a la cámara y la verdad que cuesta el volver a retomarlo, que yo creo que no grababa desde algún vlog semanal hacía ya algún tiempo. Estamos de vuelta un poco con los vlogs, estuve un poco atascado estos días en cuanto a qué grabar y demás, que ir subiendo a Instagram y aquí a YouTube, pero bien, el contenido va saliendo y se sube un poco también lo que vaya apeteciendo. Así que estamos por hoy, sábado, ahora a descansar un poco y mañana finalizamos ya el curso de 9 a 2 y os hago mañana ya las conclusiones finales del vídeo. Así que nos vemos mañana. Domingo, día 3 y último del curso.
Pues curso acabado. Hoy estuvimos acabando un poco la parte de cervical que habíamos visto ayer, hablando también sobre la fibromialgia y sobre el dolor neuropático, casos interesantes que hay que trabajar mucho con el ejercicio y protocolarizar mucho y tener las cosas muy claras. El ejercicio es la herramienta más potente que tenemos como fisios y, como bien dice nuestra profesión, se trata de curar a través del movimiento. El resto de técnicas nos ayudan obviamente a mejorar todos estos dolores, pero la base siempre va a ser el ejercicio, que es lo que más evidencia tiene y lo que mejor va para el paciente. Dar las gracias desde aquí a la Clínica Fisionum por organizar la formación y sobre todo a Álvaro por hacer posible esto, por darnos todo su conocimiento sobre el dolor y sobre el ejercicio, con toda la experiencia que tiene y todo lo que sabe sobre el tema, y a todo el resto del grupo, porque en estos cursos no solo se aprende de lo que va el curso, sino también en los descansos, hablando con más gente, conociendo a compañeros y compañeras que comparten tus mismos gustos y tu misma profesión, y también es parte del aprendizaje. Así que cerramos por aquí el vídeo, el blog. Espero que os haya molado ver un poco cómo es un curso de formación desde dentro, que al final, al acabar la carrera, pues tenemos muchas opciones de formarnos. La mayoría son todo por la parte privada, clínicas y empresas que organizan este tipo de formaciones con estos docentes de muchísimo nivel. Así que esta es un poco mi visión del curso, espero que os haya molado. Dadle al like, suscribiros al canal si aún no lo estáis y nos vemos en el próximo vlog. Chao, chao.